Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel, buenas noches. Don Leo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leonardo, buenas noches. Bien, pues el senador Barbosa cumplió algo que ya habíamos pronosticado, una renuncia largamente anunciada. Hoy se concretó ahí en el Senado. Renunció a la bancada del PRD, ya había renunciado, recuerda usted, a la coordinación hace poco más de una semana. Hoy anunció su retiro definitivo de las filas del PRD. Dijo en síntesis que el PRD dejó de ser un partido de oposición, un auténtico partido de oposición. Dijo que perdió sus principios y que se convirtió en una maraña de intereses. Y de ahí, mire usted, salió corriendo el senador Barbosa al acto en el Estado de México, en Toluca, en el Teatro Morelos, donde Delfina Gómez, candidata de Morena, junto a Andrés Manuel López Obrador, pues anunciaron el arranque, el inicio formal de la campaña de Morena al Estado de México. Ahí fue el senador Barbosa corriendo. No solamente estuvo ahí, sino que además pues fungió como moderador del acto, dirigió el acto, jugó un papel relevante ahí sentado en las primeras filas, en el escenario, le dieron ovación y todo. Ya se veía venir esto, Enrique. Una carta, ahí veíamos en la pantalla el facímil de 2 líneas. Ah, sí, exacto. Presento mi renuncia irrevocable, muy argumentada, muy sustentada. Era obvio, realmente era asunto de días para que se concretara la salida de Barbosa del PRD. Hay algunos casos donde pues ya no se sabe si están o no están. En el caso de Barbosa, ya antes de presentar formalmente su renuncia, pues como que no sabíamos si estaba sí, en cuerpo y en espíritu, nada más en cuerpo, también en espíritu, pero la verdad es que no fue sorpresivo y ahora lo interesante es ver hasta dónde llega en Morena, aunque no ha anunciado formalmente su adscripción, su afiliación a Morena. Simplemente está como un ex perredista, un político independiente, acudiendo a eventos como este que estamos viendo en pantalla de Morena, y seguramente lo va a hacer intensivamente, por lo menos en el Estado de México. No sé si también se lance a Coahuila, a Nayarit, a Veracruz. Me parece importante este tema de que no se sume de inmediato. Dijo que viene a ayudar, no a pedir posiciones ni candidaturas. Pareciera una posición muy moderada. No estuvo solo, hubo otros, ¿verdad? Así es. Otros experredistas. Y hay que verlo, este estrado que se puso ahí al centro del evento que tuvo la maestra Delfina el día de hoy, ahí estuvieron Fidel de Médicis, otro senador, que también ya dejó el PRD, Lorena Cuellar, Luz María Beristain y Luis Humberto Fernández, entre otros. Ahí lo estamos viendo, estas imágenes nos acaban de llegar hace cosa de minutos, son de este evento que tuvo ahí Bartlett, Laida Sansores, supuesto, Mario Encinas, Delgado, Rabindranath, Alejandro Encinas, que estuvieron sentaditos juntos, Zoe Robledo, en fin, pues literalmente toda la bancada, la ex bancada del PRD en el Senado, ¿no? Yo llamaría la atención a un punto aquí, porque Luz María Beristain, ella estuvo ahí, y ella dijo, estoy aquí en este evento, pero yo no me voy a salir del PRD. Y esta es la parte clave, porque incluso Andrés Manuel López Obrador decía, bienvenidos todos los que están dejando el PRD o los que siguen dentro de él. Es decir, se va a maximizar el daño sobre el PRDismo. ¿Por qué? Porque va a seguir reventando. Poco a poco vamos a ir viendo cómo van saliendo estas figuras. Pero lo llamativo, lo interesante es que todavía hay algunos que digan, yo voy a apoyar a Morena, pero voy a seguir militando en el PRDismo. Es decir, la peor fórmula posible para el PRD es tener esta especie de quinta columna al interior, claro, que va a estar apoyando a López Obrador por encima de todas las cosas, por encima de los intereses de lo que queda del PRD, que son realmente los chuchos en este momento. No descartaría que empiece a crecer gradualmente un movimiento adentro del PRD a favor de respaldar la candidatura de Andrés Manuel Obrador. Quizás envuelto en un concepto necesitamos la unidad de la izquierda, claro, y que realmente adentro del PRD, no fuera de no a través de figuras que han renunciado formalmente, sino mediante militantes como es senadora, la senadora Luz María. Queda ahí como esta, vamos a llamarla esquirla
López Obradorista al interior del partido, ¿no? Sí, totalmente. Un brote, un tumor, entre comillas, de Morena dentro del PRD que puede ir creciendo. Pero yo creo que ahí está el punto de fondo de si el PRD, en aras de su sobrevivencia político-electoral, buscará. Durante meses hablamos del perdón y de si Andrés Manuel en toda su magnanimidad les dirá, muy bien muchachos, vengan a las huestes del Señor, pero por lo pronto no se ve, es decir, todavía a estas alturas, claro, de aquí al 18 todavía falta un trecho, pero les dijo bienvenidos a todos los del PRD que se están sumando. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Podríamos Bueno, decir estás que muy bíblico. lo soltaré. Estamos hablando de López Obrador, por supuesto. Pero lo cierto es que aun si López Obrador llegara a perdonar al PRD, el PRD llega en una posición de desventaja. No, y de profunda debilidad, me parece. Es más, yo Rogando. te diría, ¿quién es el PRD? ¿O cuál es el PRD? ¿O cuál es el que queda? cascarón ¿no? que llegaría ahí con López Obrador llegaría rogando prácticamente, no llegaría en una posición de negociar, llegaría prácticamente Pero va a ser entregar. interesante y yo creo que López Obrador tiene, ahora no sé, ahora lo tiene, después Ajá. no sé, el pragmatismo para saber que los 5, 6, 7 puntos que el PRD representa Sirven. pueden ser muy Ayuda, ¿no? relevantes. Claro, todo suma, ¿no? A la hora Deja de... que ayude, pueden ser determinantes Los que inclinen la en el balanza, resultado claro, claro. electoral. Sí. Entonces, yo creo que sí va a seguir practicando la magnanimidad que le hemos visto en Bueno, los últimos sí, meses. Está muy profético. ¿Tú apostarías ahorita, a estas alturas de 2017, al arranque de las campañas para el Estado de México, por un frente unificado de izquierda para el 2018? No apostaría, pero creo que es un escenario que no debemos descartar. Y la salida de Barbosa es quizás uno de los ingredientes, uno de los eslabones de esta cadenita que puede llevar a que Andrés Manuel López Obrador se convierta en candidato del PRD, algo que hace unos meses hubiera sido increíble. Los va a engullir, Se los va a comer se los va a comer. por completo. Ya no hay posibilidad de defensa ahí al PRD, al menos que el PRD decida irse, no sé, con el PAN o algo así, pero ya no hay posibilidad. Realmente se ve muy cantado. Hay mucha gente que está al interior del partido con lealtades divididas, esa es la clave, las lealtades divididas en el PRD frente a un proyecto claro, que es el de Andrés Manuel López Obrador, y algo que es nebuloso, que es Barrales, los chuchos, lo que queda. Bueno, y Barrales incluso con un proceso de impugnación interna que no la aceptan o no la reconocen como líder. En fin, hay muchos problemas allá adentro, un desmoronamiento total, lo pronosticamos creo que muchos meses. Tú incluso habías dicho hace mucho tiempo que el PRD se iba a convertir tal vez en un partido apéndice de algún grande. En este el caso. verde de alguno, de Exacto. Morena, del PAN. Y mira, que tuvo sus apéndices como el PT, a ver si el PT no acaba siendo más grande de lo que acaba siendo el PRD. Por último, el Barbosa y la personalidad Barbosa en la política, fue pragmático, traicionó al PRD, optó por sus principios, vio para dónde se movía la cosa. ¿Qué juicio hacemos del personaje que es ciertamente el que detona esta última crisis del PRD? Ahí todavía falta que reportear qué fue lo que pasó en estas horas, porque Barbosa unos días antes de su ruptura todavía decía que iba a ser coordinador de campaña presidencial de Miguel Ángel Mancera. Sí. ¿Qué pasó en esos días que llevó a que Barbosa diera este giro de 180 grados? Esa es la clave. Yo diría que la salida de Barbosa no pudo ser peor para el PRD, es decir, se alargó, no fue un proceso quirúrgico y al final terminó estallando, dejando muchas heridas, vamos a decirlo como si fuera una especie de disparo de escopeta. Una granada. Una también, granada. ¿no? Eso es lo que pasó al interior del PRD ahora. No sé exactamente cuál haya sido el motivo que detonó la salida, pero definitivamente fue pragmático. Barbosa en el PRD ya también estaba bastante marginal frente a los chuchos. No logró conseguir que el PRD se inclinara a las fracciones más cercanas a él mismo. Entonces, pues en Morena, por lo menos no será quien mande, evidentemente. Pero le abren la puerta. Pero tendrá posibilidad. Hay que ver, dice que ahorita no quiere candidaturas. También hay que ver si en año y medio, cuando sea la de Puebla, la elección de Puebla, no diga, bueno, ya pasó tiempo y ahora sí puedo ayudar más desde esta posición. Recuerde usted que Puebla tiene una gubernatura muy corta, esta del señor Gali, que sustituye al controversial Moreno Valle,
tendrá solamente una duración de 2 años porque Puebla se emparejará al calendario electoral federal en un par de años. Vamos a ver, y ahí necesariamente tendrá que haber nuevos candidatos para un nuevo periodo allá en Puebla. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, vamos a mensajes y regresamos con el arranque formal. Ya veíamos un poco la de Morena, pero veremos ahora la del PAN, la del PRD, la del PRI allá en el Estado de México. Mensajes, volvemos. En El Financiero, sabemos lo que valoras, porque ser tu referente en política, economía y finanzas es nuestro mayor compromiso. El Financiero, impreso, El Financiero Bloomberg Televisión, Internet y dispositivos móviles. El Financiero Bloomberg, Power Business. Formal arranque en el primer minuto de hoy. Veía usted las imágenes de los actos de Delfina Gómez de Morena, pero es hoy, lo marca así el calendario electoral, el formal arranque a las campañas en el Estado de México. Esta es de Delfina Gómez de Morena, pero pues arrancó también Josefina Vázquez Mota del PAN, Alfredo del Mazo, ahí ve usted en el acto de arranque de campaña. Y nos vamos de aquí hasta el 5 de junio, bueno, unos días antes porque habrá veda, pero ahí está Alfredo del Mazo del PRI y este señor, don Juan Cepeda por el PRD. Es el arranque formal de las campañas. ¿Cómo arrancamos y cómo llegan a este arranque? ¿Qué dicen los números? ¿Qué dicen las gráficas? Déjeme presentarle esto, que es pues la última medición del financiero Bloomberg, que es la intención, la preferencia de voto por candidatos. Ahí tiene usted a Alfredo del Mazo, que se despega con un 32%. Las siguientes dos, ambas mujeres, Josefina Vázquez Mota del PAN, Delfina Gómez de Morena, 26%. Y en un distante, lejano, cuarto lugar, Juan Cepeda del PRD. Así están las preferencias. ¿Cómo están las plataformas o qué dirían ustedes? Hay una, bueno, vea usted, esta es la curva de comportamiento desde que empezamos a medir, Enrique, de mediados del año pasado, ¿no es cierto? Desde el 2016, cómo se cayó Josefina. No sé si esto tiene que ver por el retraso en aceptar la candidatura o también estos señalamientos y acusaciones en torno a pues los dineros a la fundación que ella encabeza de trabajo con migrantes en los Estados Unidos. A lo mejor es una combinación de factores, pero hay una pendiente a la baja, ciertamente perdió 7 puntos ahí Josefina con esta. Y en contraparte, Alfredo del Mazo, que venía muy abajo, fíjense ustedes nada más, 12 puntos en enero abajo de Josefina y hoy está arriba 6 puntos. ¿Cómo esto puede dar en un mes la vuelta enteramente, no? Y por esa razón las campañas son muy relevantes. La interrogante ahora es si Del Mazo va a tener la capacidad para mantener la ventaja. En algunos escenarios, no pasa en todos los estados, pero en algunos escenarios los candidatos priistas empiezan con su máxima popularidad. Y luego al desciende. paso de las campañas van descendiendo. Es un riesgo que tiene Del Mazo, que lleva ahora 6 puntos, claramente va a la cabeza. Si mantuviese ese nivel, bueno, tiene buen chance de competir para ganar. Y las otras dos candidatas tienen trayectorias diferentes. Mientras que Josefina, como comentabas, va a la baja, muy probablemente como resultado de los dos ingredientes, de los titubeos que tuvo durante muchos meses para aceptar la candidatura panista y, por otro lado, de las críticas que se hicieron al manejo de los recursos que recibió o que por lo menos dirigió su fundación. Y en contraste, ahora que veía las tendencias, Delfina Gómez en agosto de 2016 tenía 16 puntos.
y ahora en intención de voto 10 tiene más. 26. Ha habido un avance consistente, prácticamente sin tropiezos, de Delfina en todo este proceso. Entonces, vamos a ver si es capaz de mantener durante los 2 meses de campaña. Hay que recordar, es una campaña muy corta, que adicionalmente tiene en medio la Semana Santa. Entonces, para todo propósito práctico son 7 semanas. Efectivas, digamos, efectivas ¿no? de campaña. Un poquito más, pero por ahí no es gran diferencia. Si los candidatos se equivocan, si las campañas no prenden, No alcanza el tiempo ya. el Se tiempo acabó. para corregir prácticamente es inexistente. Qué importantes, qué clave serán los próximos días realmente para Josefina Vázquez Mota para tratar de revertir este, no sé si declive o estancamiento, puede ir en cualquiera de las dos vías, pero para ella es importantísimo lo que pase en los próximos días. Si Josefina prende, como dice Enrique, si Josefina logra conectar con el electorado, logra encarrilarse, esta campaña, esta contienda se puede poner interesante. Si no, se va a empezar, mi percepción es que se puede empezar a desmoronar su campaña. Ya lo vimos, ya le pasó en una ocasión. Le Sí, pasó en ya 2012. no es algo que no conozca. No es algo que no conozca. Y aparte, en este momento deben de estar pesando los ánimos en el PAN. La preocupación todavía no a un nivel grande, pero sí debe haber una preocupación de, ¿y si nos vuelve a pasar lo de 2012? Ahora bien, mencionabas algo muy interesante, Leo. El caso del PRD. 12 puntos, muy lejos. Pero esos 12 puntos valen oro en una contienda como esta. Claro. Y eso abre la vía. Este es el candidato. Este señor que ayer lanzó su campaña en Nesa, si no me equivoco, Nezahualcóyotl. en Nezahualcóyotl, ahí donde él gobernó, enfocándose en el tema de seguridad, porque hay que reconocerlo, él tuvo buenos resultados en materia de seguridad. Como presidente municipal. Como sí. presidente municipal con la creación de esta policía de proximidad. Pero esos 12 puntos, porque realmente, siendo honestos, suena difícil que pueda remontar esa gran distancia con los otros 2 o los otros 3 punteros, esos 12 puntos van a valer oro y, pienso yo, van a ser negociados. ¿Sí? ¿Piensas? Es decir, ¿tú prevés un escenario donde pueda ceder a mitad del camino y respaldar a otro candidato? No de manera oficial, porque en nuestro sistema electoral difícilmente se dan este tipo de declinaciones antes de la contienda electoral, pero de facto sí terminan dándose estas alianzas, vamos a llamarlas, debajo de la mesa o en lo oscurito, en donde los votos terminan yéndose, los votos de la estructura se terminan yendo hacia otro candidato. Importante ver lo que pasa con el PRD. Hay un escenario que también trabajamos en la encuesta, que es qué pasa con escenarios de 2. Esto es... Si el tercero se derrumba, digamos, si el y quedan tercero 2 se punteros. derrumba y quedaran solamente 2. Si solamente quedaran Josefina y Alfredo del Mazo, Josefina se lleva el 35%, Alfredo del Mazo el 27%. Es decir, muy probablemente los votos de Delfina se pasen mayormente para Josefina. Es decir, un voto opositor en vez de un voto a favor del PRI. Exactamente. Si la disputa, como algunos ven, es entre Delfina y Alfredo del Mazo, serían 40 puntos para Delfina, 28 para Del Mazo. Es decir, todavía en mayor grado los votos de Josefina se trasladan a Delfina y no a Del Mazo. Es decir, esta premisa de que el PRI gana en la medida en que el grueso del electorado se subdivide, es decir, en la medida en que haya PT y PRD y PAN, en fin, tantos otros salen como líderes. Si se va cerrando las opciones y queda solo 2, Del Mazo pierde. Claramente, con los 2, Del Mazo queda atrás. Y si fueran las candidatas, Josefina y Delfina, las dos punteras que quedaran al frente, Qué interesante. empatan. ¿Ah, sí? 32-32. Interesante. Es decir, es una votación uniforme. En este caso quiere decir que la votación del PRI se distribuye uniformemente entre el PAN parejo. y Morena. Ajá, exacto. Y eso es a una hora, hay que esperar, todavía la campaña está empezando, Sí, obviamente, claro. hay que ver cómo se van desarrollando los mensajes, me parece que van a enfocar mucho los mensajes hacia tratar de meter un poco de miedo ahí en la campaña de Delfina. Me explico, el PRI no se puede dar el lujo de que gane Morena en el Estado de México, bajo ningún escenario. Entonces, este escenario que nos planteaba ahorita Enrique, de que el voto del PRI se podría dividir entre el PAN y entre Delfina, a mí me parece que el voto inmigraría
con una estampida de pánico hacia el PAN. Para tratar de evitar una victoria de Delfina, porque si no vamos a ver ahí... Eso, la estructura priista, pero al final los votantes... Habrá que ver ahí si los votantes... Se comportan hoy más que nunca y nos lo dicen con toda claridad las elecciones recientes de forma totalmente independiente. Estamos en una etapa postestructura, eso es cierto. Yo quisiera señalar esto porque ha habido muchas acusaciones y reportes y señalamientos de un escandaloso ejercicio de repartición por parte del PRI en el Estado de México. Hemos visto a secretarios de Estado acudiendo a entidades mexiquenses a repartir pues de todo, despensas, electrodomésticos, pensiones, seguros, tarjetas, monederos electrónicos, sobre todo cuando ya hay ahí el antecedente de hace 6 años con el caso Monex, ¿no es cierto?, de aquellas tarjetas donde se les depositaba dinero. Y hoy, bueno, aparentemente, hoy legalmente eso debiera terminar, porque en el momento en que arranca la campaña, la ley dice que no puede haber ese tipo de ejercicios. Vamos a ver si esto se cumple por parte del PRI, ¿no? Es probable que justamente para poder estar en los tiempos le hayan picado, le hayan metido el acelerador para tener todo antes. Hay una declaración por ahí, arranque. no me quiero equivocar, no sé si es de Rosario Robles o del propio Erubiel, decir, nos tenemos que apurar porque luego la campaña ya no nos deja, ¿no? No, Claudia Risma sí dijo, los tiempos de la asistencia o de los programas de asistencia social no tienen nada que ver con los electorales. No podemos... Son tiempos distintos. Son tiempos distintos. Una cosa es la gimnasia y otra cosa es la magnesia. Ahí lo cierto es que, vamos a ver, como tú dices, los próximos días, a mí me parece que van a estirar la liga un poco más y que se van a atrever. Bueno, sí. Vamos a ver. Recuerde usted que esto, hay ya muchos señalamientos, Enrique, de que esto irá al INE con quejas, con señalamientos y luego al tribunal. En fin, que vamos a ver una contienda de esta naturaleza, a menos que tengamos una ventaja muy clara y muy señalada de parte de alguno de los candidatos. Antes de irnos, déjennos mudar de estado, porque esta no es la única elección trascendente. Ahora en el mes de junio en México están los estados de Nayarit y de Coahuila. Tenemos aquí también algunas gráficas de cómo están estos candidatos y de cómo están los aspirantes de cada partido. Veracruz particularmente importante. Bueno, primero Nayarit, vea usted, así está la alianza opositora con el señor Antonio Echavarría, PAN, PRD, PT. Acá tenemos en Morena al señor Navarro y al señor de Movimiento Ciudadano, Raúl Mejía González. ¿Cómo se ve Nayarit y cómo están los pronósticos ahí? No hemos hecho en el caso del Financiero una medición propia de Nayarit. Sin embargo, algunos otros que han hecho estas mediciones le dan una ventaja muy marcada, en algunos casos hasta de 15 puntos, a Echeverría. Ajá. Y esto fue antes del escándalo del fiscal Vieira. Así es. Me parece que después del escándalo, la ventaja que la alianza opositora va a tomar prácticamente es irremontable. Creo que de los 3 estados donde hay elección de gobernador, donde el resultado está más claro, sin duda, es Nayarit. Es decir, es un estado que el PRI perdería si nos ajustáramos a lo que vemos en este momento. Sí, indudable. Ahí el impacto que va a tener el escándalo del fiscal y de cómo el gobernador no sabía que el fiscal era presuntamente, porque todavía falta que termine el juicio. Que se compruebe, claro. Que era un operador del narcotráfico y era su hombre, su brazo derecho. Realmente el impacto es innegable. Habrá que imaginarse en ese momento en el PRI debe de haber reuniones de crisis, de emergencia, para tratar de resolver, para tratar de zanjar esta situación en la que se encuentran ahí en Nayarit, porque realmente quedaron muy, muy mal parados. Yo completaría con Nayarit, Lallín. Hay que seguir de cerca. Esta persona no va a ganar, por supuesto. Esperemos que no gane el Donald Trump del trópico mexicano. Pero realmente lamentable que un personaje como este pueda estar en la antesala de ser gobernador en México. Un hombre que dijo robar poquito y que ahí está haciendo su campaña, ¿eh? El del baile con las chamacas. Sí, el baile con las chamacas. Bueno, vea usted Coahuila, que es otro estado interesantísimo, no solamente porque ahí el PRI también pretende reelegirse, hay candidatos interesantes, Guillermo Anaya por parte de esta alianza opositora, el PAN, Encuentro Social, el PES, etcétera. Y aquí lo relevante es la reaparición de Humberto Moreira, el exgobernador
hermano del gobernador saliente, antiguo presidente del PRI y que ha tenido toda esta larga cadena de escándalos, detenido en España, endeudamiento sobregirado y que ahora está siendo postulado por un partido que pues todo el mundo se pregunta de dónde salió, se llama el Partido Joven y lo postulan para una diputación local, ¿no es cierto? El Partido Chavo. El Partido Chavo se llama así. Les van a dar una plurinominal a Moreira y uno cabría preguntarse, ¿hay una especie de masoquismo en Coahuila para seguir apoyando a los Moreira? Porque hay algunas encuestas, ahorita ya han aparecido algunas en otros medios, que le dan ventaja al Moreira. PRI. Al PRI. Ajá. No, y Moreira va por la plurinominal, muy probablemente. Bueno, pero además Moreira ahora ya se atreve a decir que el PRI cometió errores porque postuló a no sé qué. Este juego maravilloso de la política mexicana, ahora juego de independiente, ¿no? Sí, casi, o de un partido inexistente como es el Partido Joven. En el caso de Coahuila, la última medición que hicimos hace un par de semanas, efectivamente daba una delantera no muy amplia, pero sí una delantera a Riquelme, el candidato del PRI. Sobre Anaya en segundo lugar. Y creo que esto de ¿Con una distancia significativa entre ellos? ¿O 6, 7 puntos, por ahí andaba. Sí, suficiente para marcar un claro primer lugar, no suficiente para decir ya está resuelta la elección, porque hemos visto una tendencia muy volátil, es decir, esto cambia a veces por semanas, ya no se diga por meses, y se puede dar la vuelta a favor del candidato panista. Entonces, en Coahuila yo le pondría un signo de interrogación. Sí creo que el aparato político de los Moreira, no solamente de Rubén, sino también de Humberto, más allá de la candidatura específica que él tenga, funciona y es capaz de ganar más allá de percepciones desde acá. Hay mucha gente en Coahuila que piensa que los Moreira hicieron buenos gobiernos y dejaron obra. Y es este juicio que nos cuesta trabajo asimilar. El elector de Coahuila eventualmente así lo piensa. Bueno, hay dos elementos. Coincido, y yo creo que hay que observarlo a veces desde acá, desde el centro, desde la Ciudad de México. Tratamos de hacer un juicio como muy racional o político electoral cuando en el campo se viven otras cosas. Creo que han sido muy eficientes en su aparato de construir alianzas y de repartir dineros en sindicatos y en uniones y en todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí han sido tal vez muy efectivos, muy eficientes, pero coincido con tu cuestionamiento, es decir, ¿cómo es posible que con estos personajes, o principalmente Humberto, porque de Rubén ya sabremos cosas ahora en muy poco tiempo, con el endeudamiento que dejó al Estado, y todavía hay gente que vota por él? Yo por eso diría, hay que esperar si prende el tema de la corrupción, que el PAN está tratando de perfilarlo como su eje central de campaña. En el Estado, exacto. En el Estado. Si logra prender el tema de la corrupción, yo no descarto que veamos una repetición del fenómeno que vimos en Quintana Roo, que vimos en Veracruz, que vimos en Tamaulipas, es decir, un hartazgo, o que vimos en Chihuahua, por cierto. Sí, también. Un hartazgo claro frente a los excesos de una clase gobernante. 12 años, o el tiempo que lleven los Moreira ahí en Coahuila, es mucho tiempo para acumular excesos. Si prende el tema de la corrupción, puede por ahí entrar un cambio, vamos a ver. Un hombre que ha hecho una aportación a la lengua, Moreira, ahora ya va a aparecer en el diccionario de la Real Academia Moreirazo. El Moreirazo. Ya entendemos lo que significa el Moreirazo. El Moreirazo. Bueno, señores, muchas gracias. Arranca la etapa electoral, son 7 semanas, decíamos hace un momento, de aquí al 5 de junio, muy activo en el Estado de México, vital, decía Víctor Hugo aquí y Enrique, para lo que pueda pasar en los escenarios presidenciales y federales en el 2018. Ya de Veracruz no hablamos, pero rápidamente algún comentario. En Veracruz se juegan presidencias municipales, cerca de 38, no me quiero equivocar. Más, todos los municipios. Todos los municipios. No sé cuántos son. ¿Todo Veracruz? No, todo Veracruz. Bueno, son muchísimos, pero... Sí, seguramente más de 100, no tengo en la cabeza el número. Pero más de 100 seguramente. Y ahí el PAN me parece que lleva fuerza dominante, no estoy seguro. Pero... Y hay que ver a Morena, ¿eh? El PAN y Morena. Creo que se van a repartir las presidencias municipales entre esos dos partidos. Bueno, nos vamos, señores. Víctor Hugo, muchas gracias. Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación,